Hola, ¿cómo están? Nuevamente en este encuentro semanal y como hemos dejado en la última oportunidad, edificando el cuerpo de Cristo, recordarán que hablamos, ¿no es cierto?, de este tema de ser espectadores o ser, en otras palabras, ¿no?, partícipes, ¿no es cierto?, dejando esa condición de espectadores para estar ocupándonos de colaborar en el desarrollo de la tarea de la obra del Señor, de la obra local en donde el Señor nos ha colocado y nos ha levantado para su gloria. Decíamos, entre otras cosas, ¿no es cierto?, que el Señor prefiere en su iglesia que todos nosotros dejemos de ser espectadores, ¿no?, y seamos partícipes de esa necesidad de edificar la obra del Señor. Para eso debemos involucrarnos en la obra de la iglesia, y eso requiere de nosotros que dediquemos su tiempo y energía, y algunos están seguramente dispuestos a hacerlo. Vamos a mirar entonces algunos principios necesarios para edificar el cuerpo de Cristo. Como todos podemos ayudar, si usted es cristiano, puede tener la plena seguridad de que Dios no quiere que sea un espectador. Permítame entonces que podamos entender aclarando el significado de una palabra que es edificación. El término en la Biblia que se usa para referirse a la acción de desarrollar el crecimiento espiritual de uno es edificación. En el sentido literal, esta palabra se emplea para describir un edificio, ¿no? Allí en Mateo 24, en Marcos 13, dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Saliendo después del templo les dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Edificación es la traducción española de la palabra griega, ¿no?, de la cual está hablando, ¿no es cierto?, de este significado espiritual al que hemos de hacer referencia. Por un lado, una de esas palabras del griego es oikos, una casa, quiere decir, y demo, construir. La palabra edificación, entonces, en español, nos reiteramos en esto, pero nos trae a la mente la idea de edificio, construcción. Sin embargo, en el griego, el vocablo equivalente implica algunas cosas más. Y esto es muy interesante, ¿no es cierto?, porque aportan al concepto básico que tenemos del significado de esta palabra y tiene mucho que ver justamente con la edificación de la iglesia. Por eso, permítame entonces decir que en la antigua Grecia, el oikos era la unidad social fundamental integrada por los miembros de lo que hoy sería una familia tipo, ¿no?, sino además por todos los miembros de la familia ampliada, es decir, integrada por los abuelos, los hijos, casados, los nietos, y también incluían a la servidumbre. Cuando en los textos antiguos se habla de oikos, se alude sobre todo a los vínculos afectivos o relacionales que tienen esta estructura social. Este modo, la edificación mutua comprende fundamentalmente todas aquellas actitudes, hábitos, prácticas que constituyen a fortalecer las relaciones humanas al interior de la comunidad. Sería algo así como
la argamasa espiritual, ya que estamos hablando de términos de construcción y edificio, ¿no es cierto? Que pone cimientos sólidos a los vínculos y llena todos los recovecos del edificio para que éste se establezca sólido y firme y pueda resistir cualquier circunstancia amenazante que provenga del exterior. Y cuando miramos esto y lo consideramos seriamente, ¿no? Seguramente mirando hacia nuestro alrededor nos daremos cuenta de cuántas cosas hoy están preocupando al mundo cristiano, ¿no es cierto? Dios quiere que cada cristiano esté involucrado en la edificación del cuerpo. Nadie está exento. Con respecto a la obra de edificar el cuerpo, ningún miembro de la iglesia está exento. Todos deben contribuir a esta obra. Y no me refiero solamente a ayudar en la obra del Señor económicamente. Puede usted preguntarse, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para contribuir al crecimiento de la iglesia local? ¿Qué función puedo yo llevar a cabo como miembro del cuerpo? ¿Dónde encajo yo en todo esto? ¿Cuál es mi papel en todo esto? Y bueno, para contestar esta pregunta, déjeme expresarle, decirle que su participación en la edificación del cuerpo no solamente es necesaria, sino también lo manda Dios. Por ejemplo, ahí en Romanos recordamos en el capítulo 14 y el verso 13 lo siguiente: Dios dice que no debemos condenar los unos a los otros en cuestiones de juicio personal, sino más bien decir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Más adelante Pablo dice en los versículos 18 y 19, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y ha aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Fíjese usted aquí que quiero resaltar dos palabritas. La frase el qué, ahí en el verso 18, está indicando una acción individual, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Si usted realmente quiere servir a Cristo y ser aceptable a Dios, entonces debe asegurarse de que no está poniendo ningún obstáculo en el camino de su hermano. Recuerde este texto la próxima vez que decida no reunirse con la iglesia porque tiene otras cosas de hacer o tal vez otro pensamiento, otra idea o otra sugerencia o propuesta, la cual no ha sido aceptada o compartida por la mayoría. En Romanos capítulo 15 y en el verso 2, cada uno dice así: cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para su edificación. Y otra vez la acción individual se indica en estas palabras: cada uno de nosotros. Es necesario notar que la edificación de otros, la cual es responsabilidad nuestra, no se limita a miembros de la iglesia local. Nuestra palabra y hecho deben tener el propósito de edificar nuestro prójimo, o sea, todos los hombres. Otro punto que es que la edificación tiene como objetivo el bien, lo que es bueno de los demás. Allí en 1 Corintios capítulo 14 y verso 26 leemos: cuando os reunís, que todo se haga para edificación. Puede que los corintios no hayan entendido cómo edificar correctamente a sus hermanos al ejercer aquellos dones espirituales, pero por lo menos cada uno estaba involucrado en ese esfuerzo. Allí en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, leemos también: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios hace que el cuerpo crezca por medio de los apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. Pero la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo es responsabilidad de todos los santos. Eso es lo que hemos leído recién en las Sagradas Escrituras. Verso 12 de Efesios 4, hemos leído a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el verso 16 podemos leer de este mismo capítulo de que en todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cocción de las coyunturas, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Queridos, el tiempo ha pasado y bueno, evidentemente este tema es amplísimo y si tuviésemos la oportunidad lo continuaríamos realmente porque es apasionante. Cada vez que abrimos las Escrituras entendemos con mayor claridad el pensamiento, ¿no es cierto?, que el Señor tuvo para con la iglesia. Y está justamente nada más y nada menos en la gran comisión, ahí en Mateo, ¿verdad? Que todos recordamos, ¿no es cierto? Y allí nos habla de la necesidad de predicar el Evangelio a toda criatura. Y qué interesante es pensar que la función de todos nosotros no es solo predicar, sino también dice enseñándoles todas las cosas. Y también no termina allí, ¿no es cierto?, sino también después de enseñar todas las cosas, evidentemente viene la necesidad de pasar por las aguas de bautismo. Por eso decíamos, ¿no es cierto?, que la edificación del cuerpo de Cristo nos comprende a todos nosotros. Queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga y espero poder verles en otra ocasión compartiendo temas como el que terminamos de tratar. Gracias.